Viene Di María, entró. El videojuego. Hola niños, no se preocupen porque ya llegó el programa que todos esperaban. Ya llegó Así que prepárate para que te diviertas con nosotros, porque esto es Somos la familia Hurtado y nosotros queremos traerles la lectura bíblica. Jueces capítulo 13, versículo 1 al 7. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde era y
quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz a un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. También queremos leer el capítulo 14 del libro de Jueces, versos del 1 al 3. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Familia y los hijos difíciles. Nosotros vamos a ver muchas veces en esta vida casos y situaciones en las cuales no siempre de padres piadosos saldrán hijos que tomen buenas decisiones. A través de esta historia vamos a podernos darnos cuenta de esa verdad. Padres que han criado a sus hijos de una manera buena, con buenos principios, con buenos valores. Los hijos al momento de tomar sus decisiones en la vida no han sido las mejores. Vamos a ver en la familia de Sansón, vamos a ver en la vida espiritual, en la crianza y en las mismas decisiones que toma Sansón, algunos principios para poder entender y comprender este tema. Como siempre, el pueblo de Israel no agrada a los ojos de Dios haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Hacer lo contrario a la voluntad de Dios para el pueblo de Israel significaba ir en pos de otros dioses, significaba también no hacer la voluntad de Dios o no tener en cuenta a Dios, o lo otro era hacer las costumbres de los otros pueblos, lo cual era contrario a la voluntad de Dios. Y Dios decide por 40 años que los filisteos los opriman, que los filisteos los ataquen, que los filisteos no los dejen vivir, le hagan la vida imposible. Dios también prevé el nacimiento sobrenatural, ¿no? Porque la mamá de Sansón no podía concebir, y muy peculiar, ¿no? Por ese llamamiento desde el vientre de su madre, prevé un libertador para el pueblo de Israel, y ese era Sansón. El capítulo 13, algunos versículos, ¿no? El versículo 2 dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 6: y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Pero vemos algo también peculiar, que Manoa seguía con su mujer, seguía con ella, vivía con ella, estaban juntos, no le había dado carta de repudio, no la había abandonado por ser estéril, y esto nos muestra la calidad de persona, el respeto y que él tenía hacia su esposa. Vemos también de que tenían buena comunicación, porque ella no le esconde nada a él cuando se le aparece el ángel y le habla que va a tener un hijo y le da instrucciones, sino que ella inmediatamente va y se lo comunica a su esposo. Esto me habla a mí de una buena comunicación en la pareja, de transparencia, de credibilidad. Eso habla de que ellos se comunicaban y no se guardaban ningún secreto. Aquí vemos la importancia que tiene para la pareja el tener un amor genuino, que no dependa de las circunstancias, ¿no? Manoa seguía amando a su mujer a pesar que ella era estéril. La transparencia y la credibilidad son muy importantes en una relación matrimonial, y la buena comunicación es la base para que se puedan llevar mejor, es la base para poder solucionar, y es la base de problemas, y es la base también para poder crecer en el matrimonio. Hemos visto entonces que
No solamente era una pareja matrimonial que se llevaba bien, sino también esta pareja tenía una espiritualidad y una responsabilidad de educar a sus hijos. Veamos en la palabra de Dios en Jueces 13, 8, 9, 19 y 23, dice la palabra del Señor. Versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Versículo 19 dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo el milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos hubiera anunciado esto. ¿Qué podemos ver con respecto a la espiritualidad de esta pareja? Nosotros vemos que Dios en su gracia los escoge a ellos, para que de ellos nazca Sansón de una manera sobrenatural y con un llamado específico y un nazareato desde su nacimiento. Era algo muy diferente al levantamiento de los otros jueces. La esposa de Manoa se dio cuenta del aspecto del varón, del ángel. Se dio cuenta que era algo sobrenatural y ella le cree al ángel, le cree el mensaje que él le anuncia y acepta las indicaciones que él le da. En Jueces 13:4 podemos ver que dice, ahora pues, el ángel le dice, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ella tenía que conocer de Dios. Ella sabía lo que era ser un nazareo. Ella entendía la aparición de ese ángel y creía en el anuncio que este ángel le estaba haciendo. Podemos inferir que era una persona que tenía espiritualidad. Pero también vamos a ver la reacción de Manoa. Manoa, ante el anuncio que le hace su esposa, lo primero que Manoa hace no es hacerle 1000 preguntas a la esposa, no es decirle que está loca de repente, o ha escuchado una voz por ahí, o estás imaginando cosas, estás obsesionada con tener un hijo. No, en absoluto. Manoa lo primero que hace es orar. Él clama a Dios, pidiéndole a Dios confirmación sobre lo sucedido, y Dios le contesta la oración a Manoa. Vamos a ver también que si Manoa no fuera espiritual, pues no le hubiera orado a Dios, no hubiera clamado a Dios, no hubiera pedido confirmación al Dios de los cielos. Vemos también más adelante que Manoa ofrece holocausto a Jehová en agradecimiento a lo que Dios había estado haciendo por ellos. Y cuando el ángel de Jehová, que es una teofanía de Cristo, hace un milagro, en medio del holocausto, sube por el medio del humo y desaparece, Manoa se da cuenta y dice, hoy día moriremos porque hemos visto a Dios. Entonces, una persona que no era espiritual, una persona que no practicaba de la palabra de Dios, no hubiera sentido ningún temor en un sentido de haber visto al ángel de Jehová. Pero Manoa tenía ese temor y le dice a su mujer, pues vamos a morir. Pero miren la reacción de la esposa, Ella muy teológicamente le dice, no vamos a morir, Manoa. Si Dios nos quiere muertos, ya hubiéramos estado muertos desde antes del anuncio. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Miren, la importancia de cultivar y crecer espiritualmente en el matrimonio es algo que todos los matrimonios lo deben hacer. La importancia de ser un matrimonio que no solamente crea en Dios, sino que vivan de acuerdo a su palabra y a su fe, y esta fe pueda ser vista y vivida por nuestros hijos. Un matrimonio que siempre viva en el temor de Dios. Los hijos ven y aprenden de Dios, no solamente a través de la enseñanza o la explicación que dan los padres, sino también por la muestra de fe de sus padres. Eso impacta en el corazón de nuestros hijos. Pero no solamente vemos
la parte espiritual o matrimonial, sino que la responsabilidad y la obediencia que tenían los padres de educar a su hijo, a Sansón. Jueces 13:5 dice, pues he aquí que concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La manera como Dios llama a Sansón es muy diferente que a los otros jueces. A los otros jueces los tomaba de entre el pueblo, ¿no?, ya mayores, y Dios los utilizaba. Pero a Sansón, desde antes de la concepción, lo declara nazareo, separado para él, y le da ya, ¿no es cierto?, el encargo de ser el juez, el libertador de Israel. Esta responsabilidad del cómo iban a criar a Sansón la vemos en ambos padres, pero es en Manoa, como cabeza de familia, quien se preocupa, ¿no?, quien va y ora a Dios y le pide a Dios que el ángel venga de nuevo para explicarle, para él como padre también poder entender y poder participar de la educación, de la crianza de su hijo. Manoa dice dos cosas muy importantes cuando le ora a Dios y cuando el ángel se le aparece también y le confirma. Cuando ora a Dios en el versículo 8, Dios le dice que Manoa le dice que vuelva a aparecer el ángel para que nos enseñe qué debemos hacer con el niño y que van a hacer, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con ese niño que van a hacer como nazareo? Y cuando el ángel se le aparece, Manoa le pregunta y le dice el cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Seguramente había alegría, porque era una pareja en la cual la esposa era estéril, no podía concebir, y había mucha alegría por ese milagro en la familia. Pero también había preocupación de poder criar a ese niño de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que los hijos son un regalo de nuestro Dios y no es nuestra propiedad privada, y que nosotros solo los administramos para que ese niño pueda cumplir a través de nuestra crianza y nuestra enseñanza con el propósito de Dios en su vida. Y Manoa estaba preocupado por eso. Para esto Manoa y su esposa tuvieron que enseñarle al niño desde muy pequeño quién era Dios, qué había hecho Dios por ellos, cuáles eran las batallas que Dios les había dado al pueblo de Israel, cómo Dios actuaba a favor. Le tenían que enseñar qué cosa era ser un niño nazareo o separado para Dios. Tenían que enseñarle a guardar ese voto nazareo y a vivir de acuerdo a ese llamado. Creo yo que al parecer los bien su labor de enseñanza y crianza, porque dice la palabra del Señor que el niño fue bendecido por Dios y el Espíritu comenzó a manifestarse en él. Vemos en 13:24 dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Los desafíos muchas veces que tenemos que enfrentar como padres en estos tiempos son muy difíciles, ya que los valores de la sociedad están cambiando abruptamente, ¿no es cierto? Lo que era malo, ahora es bueno. La influencia más importante y cercana para los hijos son los padres y no sus pares. Deuteronomio 6:6 nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Para que un padre pueda ser escuchado, primeramente tiene que aprender a escuchar y a comunicarse con sus hijos. La Biblia habla de un padre que en todo momento, de acuerdo a Deuteronomio, en todo momento debe instruir a sus hijos en casa, fuera de ella, al amanecer, al anochecer. No habla de un padre ausente en la vida del hogar, ni en la vida de sus hijos, ni indiferente a las vivencias de sus hijos. Podemos ver que ahora Sansón ya creció, y hay un quiebre, ¿no?, entre el capítulo 13 y el versículo 25. Entramos al capítulo 14 y no nos cuenta más ya sobre la niñez de Sansón, sino que de frente salta al capítulo 14 y vemos que Sansón inicia su llamado y comienza a tomar sus propias decisiones. Dios usa a Sansón para lograr sus propósitos
contra los filisteos. Y eso no podemos negar. A pesar de las decisiones no de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo usa a Sansón, ¿no? Vemos en la palabra del Señor, vemos como en Jueces 14, 19, solo lo voy a mencionar por el tiempo, Dios lo usa a Sansón. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y mató a 30 filisteos de Ascalón para pagar una apuesta. El día que se estaba casando, él hizo un acertijo sobre el león muerto y el panal de abejas. Los filisteos presionaron a la novia para que le dijera a Sansón, y él se lo dijo, ella se lo dijo a los filisteos, y Sansón en venganza tenía que pagar con 30 prendas. ¿Qué hizo Sansón? Mató a 30 filisteos y le quitó la ropa y pagó de esa manera la apuesta. También vamos a ver que Sansón quema los campos y mató a 1000 filisteos, ¿no? Mató a 1000 filisteos. Sansón, después de un tiempo, después de ese encuentro fallido con la chica que él elige, que después vamos a tratar ese tema, Sansón regresa después de un tiempo a tomar a su mujer. ¿Y qué había pasado? Que el padre de la señorita había dado al amigo que estuvo con él en la boda, le había dado a su hija. Y Sansón se sintió herido, muy ofendido por lo que había hecho el padre. ¿Y qué es lo que hizo Sansón? Cazó zorras, las amarró y en un espacio de a dos puso antorcha, las prendió y las tiró a los campos de los filisteos, quemando su cosecha y quemando todas las cosas que ellos tenían acumuladas. También Sansón se levanta completamente, ¿no?, las puertas de la ciudad de Gaza, pero anteriormente Sansón no solamente quema los campos de los filisteos reaccionan, se van al pueblo de Israel a buscar a Sansón, el pueblo se asusta, ellos preguntan qué pasó, los filisteos le cuentan, ¿y qué hacen los del pueblo de Israel? Van a buscar a Sansón a una cueva donde él estaba y le dice: Sansón, tienes que entregarte a los filisteos. Sansón cede, lo amarran con cuerdas nuevas y lo llevan a la ciudad de los filisteos, y el Espíritu del Señor lo toma a Sansón. En ese momento los filisteos ya estaban celebrando, y Sansón, con la quijada de un burro, se mata a 1000 filisteos. Y también, ¿no?, Sansón hace algo que después vamos a hablar también. Va y se llega en la ciudad de Gaza a una prostituta, y los filisteos se acordaban de él en todo momento y lo rodearon para poderlo tomar prisionero. Y Sansón, en la medianoche, en la madrugada, sale, arranca las puertas con esa fuerza tremenda que Dios le daba a través del Espíritu, se las pone al hombro, y esas puertas las lleva, ¿no?, a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Nosotros podemos notar algo. Dios lo usó. Él de alguna manera mostró el poder de Dios. De alguna manera Dios obró a través de él. Pero podemos notar de que el pueblo no lo apoyaba. Su mismo pueblo lo quiso entregar. Cuando hablaron con Sansón, le dijeron: oye, Sansón, ¿no entiendes que los filisteos son nuestros enemigos y nos oprimen, y tú los estás buscando para que nos hagan daño a nosotros? Vamos a ver ahora que no solamente Dios lo usa a Sansón, pero Sansón toma muchas malas decisiones. Sansón, a pesar de ser un nazareo, un separado por Dios, haber sido educado por sus padres seguramente en los principios, en la palabra, en la voluntad de Dios, y Sansón conocía de Dios. Clamó en una ocasión, cuando mató a los 1000 filisteos, le clama a Dios por agua para no desfallecer, y Dios de la roca saca agua de la peña, y él de nuevo vuelve en sí. Él sí conocía, él sabía quién era, él sabía cuál era su función, él sabía quién era Dios, pero simplemente por algún motivo él no honraba ese llamado, no actuaba de esa manera en santidad, y muchas veces burló, ¿no es cierto?, los principios de su nazareato. A pesar del llamado sobrenatural que él tenía de Dios, él de alguna u otra manera tomó decisiones contrarias. Por ejemplo, tomó por mujer a una filistea en Timnat, ¿no es cierto? Jueces 14:1 nos habla de eso, y no tomó en cuenta el consejo de sus padres. Su padre contaminó su cuerpo, incumpliendo su voto de nazareo al tocar a ese león muerto, ¿no? En el capítulo 14, versículos del 6 al 9, él mata a un león que lo vino a atacar, y luego después regresa
después de tiempo, y encuentran el cadáver del león que se había formado un panal y había mucha miel. Y él toma de esa miel, la gusta y también le da a sus padres, contaminándolos también a sus padres, siendo inconsciente, ¿no? Como rompiendo las normas, rompiendo las reglas. Tomó también a una mujer ramera de Gaza, Jueces 16, del 1 al 3, ¿no? Después de tiempo fue a la ciudad, se llegó a esta mujer, y a una prostituta, ¿no? No tuvo reparo de su comunión con Dios, ni de su llamado a la santidad por ser nazareo. Y por último, y acá fue su declive, no solamente moral, sino también en cuanto a su llamado, toma por mujer a otra filistea llamada Dalila, ¿no? Jueces 16, 4. Los filisteos siempre estaban buscando ocasión para poder tratar de matar o tratar de eliminar a Sansón. Y Sansón está con esta mujer, Dalila, y a ella la sobornan y le quieren dar 1100 ciclos de plata si ella lograba descubrir en qué radicaba la fuerza de Sansón. Ella, después de muchos intentos fallidos, porque Sansón la engañaba dándole datos falsos, y cuando entraban los filisteos, Sansón se deshacía de ellos. En la última, él decide abrirle su corazón. Él decide decirle la verdad, y en ese mismo momento él rompe totalmente el pacto de Nazareo. Y el Espíritu de Jehová se va de él, y la fuerza se va de él, y en ese momento que entran los filisteos, lo atrapan completamente. Él sin fuerzas es atrapado, es llevado como una persona más, como esclavo, le arrancan los ojos, lo ponen ahí como esclavo, ¿no? A poder empujar un molino, y de esa manera pareciera que Sansón estaba terminando sus días de juez. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Por qué hizo las cosas tan mal en su vida? ¿En qué momento abandonó lo que sembraron sus padres? Algunas cosas no las podremos responder, pero sabemos que las personas deciden por sí mismas. Los padres sembramos, los padres enseñamos, y son los hijos los que tienen que tomar sus opciones, y son los hijos que tienen que tener una comunión con Dios personal, ¿no? Para que de alguna manera ellos puedan encontrar la voluntad de Dios en su vida. Solamente por tener padres buenos no se garantiza de que los hijos van a ser buenos, o por yo ser cristiano no garantiza que mis hijos van a decidir por Dios. El hecho que yo sea cristiano no quiere decir que mi hijo ya nació como cristiano. Él tiene que tener su comunión con Dios, él tiene que tener su encuentro con Dios, él tiene que vivir una espiritualidad, ¿no? Que lo lleve luego a decidir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Pero los padres tenemos que sembrar, los padres tenemos que enseñar, los padres tenemos la misión de educar. Escúchame bien, padre. El éxito de un padre en la crianza de su hijo no se mide por las decisiones posteriores de estos, sino por la manera como le hemos sido fieles en la enseñanza y crianza de Dios a nuestros hijos. En otra palabra, se nos mide como buenos padres si hemos sido honestos, sinceros delante de Dios en educar, en criar y en mostrarle a nuestros hijos quién es ese Dios grande y poderoso en el cual creemos. Como padres, si ellos toman otras decisiones, tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que seguir orando por ellos, tenemos que seguir siendo de testimonio a la vida de ellos como personas con buenas convicciones, porque en algún momento ellos van a apreciar, ellos van a darse cuenta, van a comparar, nunca, jamás dejarlos de amar. Y espera que reaccione ante lo que se ha sembrado en sus corazones. Siempre hay la posibilidad de que regresen a los buenos caminos, siempre hay la posibilidad de que reaccionen. El hijo pródigo, y me queda poquísimo tiempo y con esto voy terminando, el hijo pródigo se fue de su casa en forma rebelde, perdió todo lo que tenía, hizo muchas cosas malas, pero un momento de su vida de crisis, sin trabajo, sin alimento, se dio cuenta quién era su padre. La derrota de Sansón y la victoria final de Dios. El capítulo 16, del 28 al 30, dice lo siguiente. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová,
acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que lo que había matado durante toda su vida. Creo yo que por la gracia y misericordia de Dios, Sansón tuvo una oportunidad más de parte de Dios para poder lograr la misión que Dios le había dado. Sansón estaba sin fuerzas, pero clama a su Dios. Él conocía a Dios, clamó a Dios, como hemos leído, clamó a Dios y Dios le dio esa oportunidad y ocurre un milagro. Y acá te puedo decir que de alguna u otra manera Dios le da la oportunidad, porque dice que le comienza a crecer el pelo. Y al crecerle pelo quiere decir que otra vez estaba como nazareo, porque se arrepiente. En las condiciones anteriores nunca se arrepintió, nunca fue a hacer votos delante del sacerdote, pero aquí en la miseria él se arrepiente y Dios le da la oportunidad y él puede terminar, aunque bueno, su vida terminó ahí junto con los filisteos, pero él puede cumplir al final el propósito de Dios y de esta manera Dios pudo hacer su voluntad. Pagó con su vida, pero Dios en su gracia le concedió esa petición y no esa rogativa de poderse vengar de los filisteos. Amado hermano, hermana, amigo, amiga, oremos al Señor. Si tú eres un padre de familia que no está haciendo bien las cosas, clámale a Dios, vuelve a tu Dios, encamínate otra vez como matrimonio, como hombre, como mujer, a los principios de la palabra de Dios. Y si tú eres un hijo que no está viviendo de acuerdo a las enseñanzas, a los principios que tus padres te enseñan o de acuerdo a la palabra de Dios, regresa otra vez a tu Dios, clámale como clamó Sansón, para que Dios vuelva a hacer en tu vida, de tu vida, cosas que Él quiere lograr. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque como padres afirma que podamos cumplir con nuestro mandato de poder criar, de poder enseñarle a nuestros hijos valores, principios y sobre todo mostrarle a ti en sus vidas. Señor, que lo hagamos en forma fiel, que seamos fieles a poder hacerlo, Señor, aun cuando ellos puedan decidir otras cosas. Pero, Señor, si deciden otras cosas, a pesar de nuestra fidelidad, creemos en que tú los puedes regresar otra vez y ellos puedan regresar al camino. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.